Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de la primera temporada de qué hubiera pasado si Jiraiya criaba a Naruto. Si quieren que suba la segunda temporada, quiero que este video llegue a 60 likes. Bueno, sin más, comenzamos. Este video es completamente creado por mí. Todos los personajes a Masashi Kishimoto. Capítulo 28. Final temporada 1. Ino se inclinó pesadamente sobre el mostrador de la tienda de flores de su familia, con la cabeza apoyada en una mano y el cabello retorcido en la otra. La invasión había sucedido solo una semana atrás y, sin embargo, todos volvieron a una rutina casi normal. ¿Fue eso un desastre o fue solo ella? Murieron más de unas pocas personas, y ahora todos se reían mientras reparaban edificios y agujeros en las paredes. La chica rubia suspiró para sí misma al pensar en las personas que murieron. Todos ya sabían que el cuerpo de Hinata era falso, y ahora había una oleada de ira y hostilidad dirigida tanto a Kumo como a Iwa. Sin embargo, a Ino no le importaba demasiado el lado político de las cosas. Toda la situación había destrozado a Naruto, 2 veces era algo que Ino odiaba que sucediera. Por más que lo intentó, no podía sacudir sus sentimientos por el loco Jinchuriki. Si bien estaba feliz más allá de las palabras, de que él había asegurado el corazón de la princesa que quería de antes, su propio corazón todavía estaba dolorido desde el día en que sus propias esperanzas se estrellaron contra las rocas. Ella sabía que él no tenía la intención de hacerlo, pero su mentira sobre su relación con el Hyuga le había dado una muy pobre esperanza. ¿Por qué comenzó a evitarlo de nuevo? Claro, verlo reír o incluso sonreír en su dirección hizo que su corazón se agitara y su estómago cayera, pero podía aceptar que no podía tenerlo claro. Había un pozo de celos ardiente cada vez que veía a Hinata aparentemente unida a su brazo y claro, se sintió como la persona viva más despreciable cuando escuchó que Hinata supuestamente había muerto y no se atrevió a acercarse a él por temor a sospechas. Wow, ella realmente no era tan buena persona, ¿verdad? Ino dejó el mostrador mientras se encontraba en su propia cabeza, intentando ocupar sus manos alrededor de la tienda mientras debatía internamente. Hubo un pequeño atisbo de esperanza cuando recibió la noticia del fallecimiento de Hinata. Finalmente, si 2 días después, en realidad Hinata era su amiga antes que su rival para Naruto, había aprendido su lección con Sakura sobre hacer esto al revés. Lo mismo sucedió con Naruto, y ella no había querido nada más que encontrarlo y consolarlo mientras él probablemente estaba sufriendo lo máximo que había tenido en mucho tiempo. Si no fuera por Shika, ella también se habría ido. Déjalo en manos de ese perezoso y listo para mostrarle su razón. Todo lo que dijo había sido cierto, por supuesto. Tal vez si no se hubiera asustado cuando descubrieran la relación secreta de Naruto, podría haberlo visto. Tal vez si ella hubiera seguido siendo su amiga en lugar de evitarlo, no habría habido ninguna sospecha de que ella fuera una oportunista despiadada. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que Hinata fuera encontrada ilesa, o Naruto comenzaría una guerra por su cuenta y dado que su padre había prometido el apoyo del clan, ella también sería arrastrada a él. Eso no quiere decir que no pelearía por Naruto o Hinata, pero si se tratara de eso, alguien sería borrado del mapa. En la humilde opinión de Ino sobre el chico de sus afectos, por supuesto. De todos modos, no importaba demasiado, Naruto se habría ido por 1 año, de todos modos, tiempo suficiente para superar a un niño. Ella le saludó el día que descubrió que Hinata estaba viva, y él parecía lo suficientemente amable. Aparentemente, Sakura lo había hecho venir a casa para escuchar las noticias, y luego etiquetó a todas las personas que consideraba una familia con su Irasin. Es impresionante, eso es seguro. Inociosamente regó las plantas mientras su mente vagaba, pensando en otras cosas para mantener sus pensamientos alejados de Naruto. Lo vería en 1 año, y entonces podría comenzar a reconstruir la amistad. No sería como cuando eran niños. Ella haría las cosas bien esta vez. Kiba sintió que el sudor le corría por la nariz mientras pasaba furiosamente otra serie de flexiones. Su mente era un desastre, sus pensamientos dispersados por la bruma de ira que sentía. La ira que sabía probablemente era reflejada por Naruto. ¿Quién diablos creían que eran Iwa y Kumo, tomando a su compañero de equipo así? Kiba se empujó a sí mismo a través de la fatiga temblorosa en sus brazos, terminando el set y poniéndose a dar vueltas alrededor del campo de entrenamiento con Akamaru. Le había hecho un pase a la niña, de vuelta en la academia. Su respuesta entonces fue tímida y mansa, totalmente no su tipo de mujer, pero cuando fueron asignados al mismo equipo, notó como su confianza parecía crecer, junto con sus ya impresionantes habilidades de lucha. Kiba era el hijo más joven de su madre, por lo que lo más cercano que sintió a la protección fraternal fue Akamaru, y eso apenas contaba. Su hermana podía manejarse sola, por lo que Kiba nunca había tenido el tipo de afecto protector que resultaba de tener un hermano menor.
Hasta Hinata con Shino siendo tan emocionalmente distante, la mayoría de los lazos provienen de Hinata y Kiba. Ella le confió su enamoramiento por Naruto mucho antes de que ese idiota tuviera alguna idea de eso, y él le contó sus preocupaciones sobre ser lo suficientemente fuerte como para ganarse el orgullo de su clan. Se acercaron y finalmente Shino fue agregado al redil, pero Kiba se sintió más conectado con Hinata. Y alguien se la había llevado al final, todo lo que significaba era que alguien iba a morir, y mientras Kiba respirara, no sería su compañero de equipo. Había una cosa segura que todos sus graduados sabían. Se acercaba la guerra y tenían que fortalecerse. Naruto se había ido para hacerlo, y ya era un fenómeno de la naturaleza. Todos se habían lanzado a algún tipo de entrenamiento adicional entre misiones, incluso Shikamaru no había forma de que lo dejaran atrás, y Akamaru estuvo de acuerdo con él. Si el mundo quería venir después de Hinata o Konoha, entonces la respuesta era honestamente bastante simple: el mundo pagaría. Itachi se paró en el techo de la casa de su infancia, con vistas tanto a su antiguo campo de entrenamiento adjunto como a su hermano pequeño que avanzaba rápidamente. Itachi fue aclamado como un genio mientras crecía, y con buenas razones. Dicho esto, no era como si no tuviera maestros increíbles. Sasuke era casi igualmente impresionante, y bajo la tutela de Itachi, solo se haría más fuerte. Itachi puso una mano a un lado de su cabeza, sintiendo uno de los latidos residuales de sus nuevos ojos. Tsunade había insistido en que los hermanos Uchiha intercambiaran ojos cuando se enteró de la posibilidad de que el eterno Mangekyo le curara la vista. En verdad, estaba endeudado con el legendario médico, y por más razones que solo su vista. Aparentemente, la enfermedad que lo había estado padeciendo desde la infancia era una forma rara de una enfermedad en sus huesos. No se molestó en aprender el nombre, solo le preocupaba cómo la mujer decía que podía curarlo. Le tomaría una semana reunir la medicina necesaria para hacerlo, pero no obstante estaba emocionado Sasuke aún más. Itachi sonrió cuando sus pensamientos se dirigieron al hermano menor que trabajaba incansablemente debajo de él. Había hecho la mejor elección de su vida. Honestamente miserable cuando decidió perdonarlo esa noche. Sasuke ahora estaba trabajando en dominar la manipulación de formas para los rayos, una hazaña impresionante para su tierna edad. Por supuesto, Itachi lo tuvo años atrás, pero era un momento diferente entonces. Sasuke estaba por alguna razón empeñado en modificar el Chidori tan pronto como pudo. Itachi vio la apelación, era un jutsu diseñado para ser más efectivo para los portadores del Sharingan. Después de todo, Sasuke tenía muchos planes para mejorarse, muchos de los cuales Itachi desempeñó un papel activo en su enseñanza. Su genjutsu estaba mejorando, y una vez que pasaron unos días más y sus ojos se curaron por completo, planeó comenzar a enseñarle los poderes de su línea de sangre. Comprobando la hora, Itachi se preparó para comenzar la cena y despedir a Sasuke. Mientras cocinaba, Sasuke iría a ver a Zabuza al complejo de Uzumaki para su hora de Kenjutsu, y cuando regresara, Itachi decidió comenzar a contarle los planes para los próximos días. Itachi le prometió a Sasuke que estaría mucho más cerca de ser el igual de Naruto al final del año, y planeaba cumplir esa promesa. Tsunade se sentó en su escritorio, la pila de papeles frente a ella la hizo sentir mucho como se imaginaba que su sensei lo hacía todos los días. El hospital había sido un lugar muy ocupado desde la invasión, y había mucho papel por recorrer. Dicho esto, no estaba molesta, todavía estaba en Konoha, así que no diría que era feliz, pero definitivamente era la más contenta de haber estado en mucho tiempo. El ala de entrenamiento había comenzado relativamente lento, pero unos meses después y fue un éxito furioso. Los estudiantes también tenían mucha práctica, había un montón de shinobi que corrían por el suelo para prepararse para la próxima guerra. También había un equipo extraño que provenía de misiones activas, pero eran mucho menos que el tipo anterior de pacientes. Su mejor estudiante, se podría decir aprendiz en este momento, fue una Sakura Haruno por su cuenta. Había volado por el curso de principiante, meses antes de que Tsunade la hubiera visto con algunos ajustes menores en su técnica. Sakura era la única en la clase avanzada, y ya estaba a mitad de camino. En verdad, el adolescente de cabello rosado era el médico ninja más brillante que Tsunade había visto personalmente, incluido Shizune. El uso brusco de Sakura del multiplicador de fuerza fue un testimonio de esto, ya que el control de chakra requerido también estaba en un nivel más alto de requisitos médicos. De hecho, Sakura incluso estaba leyendo sobre el sello de la fuerza de los 100 de Tsunade, el primero aparte de sí misma en intentar la técnica. Tsunade no pudo evitar sonreír cuando pensó en la razón de la niña para querer un crecimiento tan rápido. Ese equipo suyo era otra cosa, y ella no quería conformarse con mejor que el promedio. Tsunade sabía que Naruto volvería uno de los más fuertes de la aldea, y Sasuke no estaría muy lejos de él si Sakura podía lograr los objetivos que se había fijado. Tsunade vio que el próximo grupo de Sannin se volvía mejor que los originales, ya estaban más cerca como equipo.
Tsunade se puso a mirar por encima de los papeles, una botella de sake ya abierta a su lado. Nunca bebió mucho mientras estaba en el trabajo y se limitó a solo 2 botellas. Ella era tan responsable que, sinceramente, era increíble. El tercer Hokage frunció el ceño en su gran silla. Las cosas no iban tan bien como había esperado. Orochimaru era un espécimen resbaladizo, y hasta ahora él y toda su aldea habían escapado a la atención de todos los equipos de rastreo. Habían recorrido la mayor parte del país de Sound, pero el pueblo resultó más difícil de encontrar que incluso Takigakure. Ni siquiera podía pedir ayuda a sus predecesores, ya que ambos habían sido disipados en una semana como Tobirama había predicho. Además de esto, tanto Iwa como Kumo estaban siendo difíciles. Ninguno admitiría su mano en la captura de Hinata y Hyuga, y ambos culparon con vehemencia al otro. En general, le dio a Hiruzen un dolor de cabeza. Estaba haciendo todo lo posible para comprar el tiempo que le había prometido a Naruto, aunque sabía que si la guerra estallaba antes de lo esperado, podrían recuperar al rubio en un instante. El Jinchuriki había dejado etiquetas Okunai con varios de sus amigos más cercanos. Tal como estaban las cosas, un mensaje enviado a Hiruzen desde una aldea en cuestión podría retenerse durante aproximadamente 2 semanas antes de que su respuesta pareciera demasiado tardía. Con ese periodo de tiempo en mente, pensó que tenía aproximadamente 3 meses antes de que se rompieran las tensiones, y casi 4 hasta que Naruto regresara. Fue manejable. Hiruzen siempre podía pedir un mes de descanso, un mes para hablar con una Asuna tambaleante. La pobre aldea en la arena era un desastre. Hiruzen sabía que lo único que los mantenía a salvo de un ataque era el hecho de que todavía eran aliados con Konoha. Necesitaban elegir un nuevo Kazekage, y pronto. Jiraiya era un tema completamente diferente. Había llevado a Kakashi Rianko para tratar de encontrar a Orochimaru, Akatsuki o Hinata. Cada uno tenía razones personales para querer encontrar cada uno de los objetivos, y todos eran más que lo suficientemente hábiles como para asumir la tarea. El mayor problema era que ninguno de los objetivos era propenso a ser localizado. Akatsuki seguía siendo un comodín en el mundo. Jiraiya le trae ocasionales susurros de ellos queriendo el Biju y el Jinchuriki, pero la única ausencia reportada de ambos fue Yagura Ozmist. Estaban esperando su momento, y a Hiruzen le preocupaba sin fin lo que podían estar esperando. Su único consuelo real era el hecho de que Tsunade estaba en casa y estaba tan feliz como había estado en años. Hiruzen tenía una silenciosa esperanza de que se llevaría el sombrero al menos hasta que cierto rubio estuviera listo para ello. Con todo esto y más en mente, Hiruzen Sarutobi volvió a los documentos que tenía en su escritorio. Tal vez un armamento un poco más fuerte haría que alguien confesara, pero de nuevo tal vez aceleraría una guerra, quién sabe. Neji estaba de pie con un brazo extendido, todo su cuerpo cubierto de sudor furioso. Había 3 miembros del clan incapacitados rodeándolo. La sesión de combate finalmente había llegado a su fin. Sorprendentemente, su ira no estaba dirigida a las personas con las que estaba luchando, y casi podía sentir la misma cantidad de ira que emanaba de otro en el borde del campo. Neji estaba enojado, y así aún más. Hinata era la raíz de la ira de ambos hombres, pero por un par de razones diferentes. Y así estaba comprensiblemente molesto por el ataque y el secuestro de su hija, y ni siquiera fue el primer intento. Eso fue lo que hizo que Neji se enojara tanto. Como había hecho esto antes, y tuvieron la audacia de, sin saberlo, robarle a su padre. No ayudaba que Hinata fuera una de las pocas personas de su clan que él respetaba al principio. El respeto provenía de su relación con Naruto, pero después de que Neji tuvo una conversación con su tío, comenzó a verla como algo más que una desgracia. Incluso cuando Neji relajó su postura y caminó hacia su tío, pudo ver las palabras que su padre le escribió bailando frente a sus ojos. Neji había vivido mal su vida, y Hinata había sido el único miembro del clan que nunca lo odió realmente. Por eso, al igual que su padre, Hinata había renunciado a la vida que conocía con el clan por amor, por sacrificio, algo que Neji nunca había considerado hacer. Ella era más fuerte que él en ese aspecto, pero a diferencia de él, no se regodeaba al respecto. Neji pasó junto a la cabeza de su clan, satisfecho con su propia actuación. Había hablado mucho menos desde su derrota a manos de Naruto, y así lo tomó como una señal de mejora. Hoy fue la última prueba de Neji, y como había vencido a los 3 de los siguientes luchadores más fuertes de su edad, Yasuo entrenaría con él personalmente. Neji lo miró principalmente como un medio para vengarse de Kumo, tanto como odiaba hacerlo su padre. No estaría muy orgulloso de tales trenes de pensamiento. Fue difícil tratar de cambiar todo el estilo de vida y los hábitos de pensamiento. Lo estaba intentando, pero sabía que tomaría un tiempo. Neji prometió transformarse en alguien de quien su padre estaría orgulloso, y alguien que pueda disculparse sinceramente con Hinata y Naruto cuando los vuelva a ver, y estaba preparado para hacer el esfuerzo de cambiar todo el tiempo que fuera necesario.
Karin supervisó la construcción de otro edificio del clan en el complejo. Naruto la había dejado a cargo, y ella se aseguraría de que él volviera a casa a un complejo del que pudiera estar orgulloso. Estaba, por supuesto, observando el trabajo desde la comodidad de una de las salas de descanso del edificio del clan, pero también estaba entrenando. Sus habilidades sensoriales solo habían crecido en el transcurso del año pasado. No era una luchadora como ninguna de las otras dos personas en el complejo, pero era útil a su manera. Karin había comenzado un buen grupo de amigos en el pueblo, y todos vinieron los domingos por la noche para una especie de noche de chicas, al menos la cena. Aku estaba, por supuesto, allí, pero también lo estaban Nino y Sakura. Tenten fue su incorporación más reciente, y no fue hasta que Tenten dijo algo que Karin se dio cuenta de que ella había encajado en la clase de graduación de la que Naruto era parte. Las noches de las chicas no eran demasiado caras, nada que Aku no contribuyó a las cuentas del clan en un mes determinado. Todavía quedaban millones y millones en la cuenta como estaba, y Karin tenía el permiso de Naruto, por lo que no estaba demasiado preocupada. La cabeza del clan se había mantenido en contacto con ella, enviando un clon para actualizaciones o al menos un sapo con una nota. Karin sabía que se estaba preparando para volver a casa en el próximo mes, y estaba más que un poco emocionada. Ella se prometió a sí misma que no esperaría ganarlo hasta que recuperaran a Hinata, porque entonces Hinata podría ayudarla a convencerlo de aprovecharse de repoblar el clan. Al menos, esperaba que lo hiciera. Sakura yacía boca abajo, jadeando en la tierra del campo de entrenamiento. Era tarde, mucho más tarde que la mayoría de la gente entrenada. En verdad, esta escena ya no era infrecuente en el pueblo. La mayoría de los shinobi activos, literalmente se entrenarían en la tierra de esta manera. La única diferencia para Sakura era el hecho de que ya no podía ver el sol. Había recibido entrenamiento adicional además de lo que Tsunade le había dado nuevamente. Muchas personas se tomaban más tiempo para entrenar, pero Sakura realmente sentía que estaba yendo un paso más allá. No solo estaba completando tareas locas de uno de los Sannin de la aldea, sino que también estaba tratando de completar las tareas imposibles del especialista de Taijutsu residente de la aldea. Sí, Bai le estaba dando instrucciones que dejaban su cuerpo roto casi todas las noches, pero ella simplemente veía eso como más práctica para curarse. Había completado la técnica de la fuerza de los 100 hace unas semanas, y tuvo la escandalosa idea de tratar de aprender a abrir un par de puertas para aumentar su curación instantánea. Cuando le trajo la idea a Gai, hubo muchos gritos sobre la juventud, y luego tuvo que demostrar que podía curarse a sí misma en la medida en que decía que podía. Sakura esperaba poder abrir al menos la primera puerta para cuando Naruto llegara a casa. De esa manera podría acompañarlo a él y a Sasuke cada vez que fueran a buscar a Hinata. Honestamente, era una locura que aún no la hubieran encontrado, y también sabía que no resistiría una vez que Naruto fuera llevado al caso. Sasuke era asombroso. Fue un gran novio una vez que derribó sus propias paredes lo suficiente como para ser humano, y de alguna manera logró equilibrar pequeñas cenas y citas entre sus dos rigurosos horarios de entrenamiento. Entrenaba todos los días con su hermano, cada 2 días con Zabuza, y los días que no estudiaba la espada, entrenaba y pasaba tiempo con ella. Es mejor que Naruto no se relaje, porque si fuera Sakura supuso que ella y Sasuke le darían una oportunidad por su dinero. Sasuke enfundó la sencilla katana con un tembloroso aliento. Zabuza se paró frente a él, dando un simple gesto de despido antes de que el hombre mayor se volviera y se fuera. Sasuke cayó sobre un banco, echó la cabeza hacia atrás y respiró ruidosamente. El ex Kirinin conocía bien su oficio, y Sasuke aún no había recibido más que un golpe de mirada durante sus enfrentamientos. Al menos el hombre había dejado de ladrar insultos y correcciones, por lo que Sasuke sabía que estaba haciendo un progreso decente. Los pensamientos de progreso lo hicieron pensar de nuevo. Itachi lo había entrenado muy bien, y Sasuke sabía que podía tomar una fuerza de tamaño bastante decente por su cuenta. También estaba en el punto donde podía completar genjutsu en contacto visual como las leyendas sobre los miembros de su clan. Sasuke dudaba que alguna vez pudiera igualar a su hermano con completar el genjutsu con la punta de un dedo, pero no era la principal fortaleza de Sasuke. En primer lugar, Sasuke también había hecho un par de modificaciones a Ichidori cuando se lo mostró a Kakashi durante su única visita en los últimos meses. El tuerto se había sentido orgulloso, probablemente tan orgulloso como lo hubiera estado un padre. Sakura también entrenó con él bien entrenado hasta que generalmente tenían una pequeña cita para cenar, pero lo suficiente como para que él viera su propia mejoría. Honestamente, ya no podía bloquear sus ataques, de lo contrario, la sesión de entrenamiento terminaría y ella estaría sanando sus brazos. Sasuke también estaba orgulloso de ella, y ya no sentía que tendría que protegerla en una misión. Ella era más que capaz ahora.
Sasuke había dirigido algunas misiones en los últimos meses, nada tan loco como los que siguió como Genin, pero fueron lo suficientemente desafiantes. Sakura incluso había acudido al primero, algo sobre facilitar la transición de liderar a extraños cercanos. Sasuke sabía que su crecimiento era rápido, su Mangekyo le había asegurado eso. Las técnicas que tenía con su dojutsu eran francamente bastante injustas, pero las utilizaría sin dudarlo. Como tanto él como su hermano ahora tenían Eternal Mangekyo, ya no le preocupaba quedarse ciego. Y su hermano. Sasuke pensó que era increíble antes, pero después de que Tsunade intercambiaran sus ojos y curaran la enfermedad de su hermano, Itachi se había disparado en su habilidad. Era como si los sellos de gravedad hubieran empantanado todos los aspectos de su hermano mayor, y ahora se habían ido. Todo lo que Itachi hizo fue tan nítido e impecable que Sasuke lo consideró una victoria si lograba más de 2 disparos durante el entrenamiento. Esperaba que el entrenamiento de Naruto también lo mantuviera en forma, porque sería bueno entrenar con alguien de su edad a quien pudiera enfrentarse con Itachi. Podría ser desalentador ya que nunca parecía poder golpear a su hermano, pero Sasuke sabía que Naruto le daría la pelea que quería. Orochimaru estaba sentado en una lujosa habitación, descansando con total comodidad en una gran casa en Mist. El último año había sido más que entretenido de ver. Sus espías habían informado que ese idiota compañero de equipo de él recorría el campo de Zaun buscándolo. Su viejo sensei estaba luchando bajo la presión del secuestro de la heredera Hyuga y Kuno. Estaban hartos de las acusaciones y estaban preparados para la guerra. Orochimaru se sentó, estirándose mientras decidía que era hora de unirse a la refriega. Yagura, encuentra a Kabuto y dile que me traiga a Sasuke. Ya es hora de que tenga un nuevo cuerpo. Fin de temporada. ¿Les gustó? Si es así, suscríbanse y activen la campanita. Si quieren que suba la segunda temporada, quiero que este video llegue a 60 likes.